ustedes? Días, buenas tardes, buenas noches, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores presenta el seminario virtual NIA 210, Acuerdo de los términos de encargo de auditoría, a cargo del doctor Javier Aguirre de Perú. El doctor Javier Aguirre, expositor con más de 11 años de experiencia profesional. Dicha experiencia abarca 8 años en auditoría financiera en Deloitte y 3 años en consultoría contable financiera en Ernst & Young. Es especialista en NIF en temas de minería, gas, agricultura y acuerdo de concesión de servicios, contador público colegiado por la Universidad de Lima, Perú. Para nosotros, como siempre, es un gran honor poder contar con su colaboración. Doctor Javier, ¿cómo está? Muy buenas noches. Iniciamos nuestra sesión. Muchas gracias, Edu, gracias. Eh, Gracias por invitarme nuevamente a participar de una charla de este tipo. ¿Sí? No sé si me escuchan bien todos, les agradecería me confirmen también. Eh, Hoy día, como comentó Edu, vamos a hablar de una NIA en específico, ¿no? Es la NIA 210, es una NIA bastante sencilla, digamos, no es un tema complejo, por eso es que solamente tenemos 2 horitas para hablarlo, ¿no? Es más, es bastante, creo, 2 horas para este tema. Pero hay que aprovecharlo para que nos quede súper claro de qué trata esta NIA, ¿no? Y por qué es importante también, ¿sí? Entonces, Edu, estuviste ahí preguntando desde dónde nos acompañan, ¿no? No sé si me podrías decir de qué países tenemos hoy día colegas, ¿no? Que nos están acompañando. Por ahí escuché a Agustín de Perú, me parece Agustín que no es la primera vez que nos encontramos en plataforma. Gusto de estar aquí nuevamente. Pero de repente de algún otro país que nos estén escuchando, sería interesante saberlo. Vamos a pedirles entonces, doctor Iván Villaverde, Johnny Baceta, Miriam, Victoriano, las personas que están en plataforma, nos encantaría que nos confirmen desde dónde se están conectando y desde qué país. Perfecto. Escriban, Pero, por favor. sí, mientras nos van confirmando, voy haciendo un poco la introducción. Hoy día les he preparado unas diapositivas bastante sencillas que habla de la NIA 210, ¿sí? Y también les he enviado el manual, el último manual en español, ¿no? Traducido oficialmente para el IFAC o para el YASB, el órgano emisor de las NIAs, ¿sí? A aquellas personas que ya me han acompañado en otras sesiones, como por ejemplo, creo que la última que dicté fue de dictámenes de auditoría, ¿no? También ya les había enviado esta información, pero como no siempre se conectan las mismas personas, en este caso solamente he enviado el tomo uno, porque en el tomo uno está justamente la NIA 210, ¿no? Entonces, vamos a revisar un poquito también lo que señala la norma como tal, o sea, vamos a abrir el manual y vamos a ver la norma un poquito, y adicionalmente, obviamente, lo que está en el material del PPT, ¿no? Pero ojo que el PPT es básicamente la información sacada de la NIA a forma de resumen, para que lo tengan ustedes, lo puedan ojear de una forma más rápida, ¿no? Pero nunca pueden suplantar un PPT a lo que señala la norma. Entonces, por eso también es importante que abramos la norma, sepamos cómo está redactado en la norma, ¿no? A veces la traducción en español puede diferir un poquito, ya de algunos términos que nosotros usamos en algunos países, ¿no? Por ejemplo, en Perú, la terminología no necesariamente es la misma siempre, ¿no? Eh, y si alguna persona, no sé si todos los que me escuchan son auditores, eso también sería interesante saber. Porque no necesariamente las personas que les gusta escuchar ese tipo de charlas a veces son auditores, sino que les interesa también saber un poco de auditoría, ¿no? O de repente son personas que los auditores les revisan y quieren entender por qué es que les piden ese tipo de información, ¿no? Cómo es que operan los auditores, ¿no? Entonces sí es importante saber, por ejemplo, si todos los colegas que me acompañan hoy día son auditores o no. Eso sería interesante que también nos pudieran compartir. Pero bueno, lo que les quería decir también es que si bien nosotros estamos viendo las NIAs como tal, porque es la norma fuente, ¿no? Algo que siempre recalco es que los manuales de auditoría de las empresas conocidas, digamos, auditoras, ¿no? Como KPMG, Deloitte, Price, Ernst Young, ¿no? BDO, firmas bastante reconocidas en el mercado,
suelen tener un propio enfoque de auditoría y un manual normalmente, ¿no? Que todos los practitioners, o sea, todas las personas que trabajan en la firma deben conocer y deben leer, ¿no? Ahora, eh, dependiendo del tipo de auditoría, tienen manuales, ya sea en normas NIAS, ¿no? O sea, normas internacionales de auditoría, o pueden tener manuales también en, no sé, por ejemplo, normas americanas, ¿no? O normas del PCAOB. Pero sí o sí van a encontrar seguramente un manual de NIAS, ¿no? Entonces, ¿por qué le comento esto, no? Porque si alguien por ahí trabaja en una firma eh, ya más o menos mediana, grande, tiene su propio manual, ¿no? Entonces hay ciertas terminologías que a veces las firmas suelen cambiar, ¿no? Cambian un poquito el nombre, pero en esencia estamos hablando de un mismo término, ¿no? ¿Por qué? No sé. Me imagino que será porque bueno, quieren hacer una distinción entre su manual y lo que dice las NIAS, ¿no? Y tener su propia terminología. Y al fin y al cabo, como los manuales están basados en NIAS, pueden haber algunos nombres que se utilicen de forma distinta, pero al final todo recae en la norma. Por eso es importante centrarse en la norma como tal y no tanto en algún enfoque particular de alguna empresa auditora, ¿no? Eso será si es que trabajamos en esa empresa auditora y necesitamos saber y conocer la terminología, porque esa terminología la usamos de repente en Perú, Chile, Colombia, en todos los países donde opera las firmas miembros, ¿no? La red de esta firma o de estas firmas auditoras. ¿De acuerdo? Entonces es un poco solamente para comentarlo, por si alguien trabaja o ha trabajado en firmas de este tipo, ¿no? A veces los términos pueden cambiar un poquito, pero en esencia es exactamente igual, ¿no? En particular en esta niña creo que no ocurre eso, pero se los digo como un comentario para algunas otras niñas que eventualmente estén revisando o que hayan tenido alguna sesión anteriormente, sea conmigo o con algún otro colega, ¿no? Edu, ¿nos comentaron sobre qué países nos están viendo hoy día, nos están escuchando? Agustín de Perú y luego tenemos a Iván de Costa Rica, doctor. Perfecto. Nos gustaría que nos confirme Victoriano, Miriam, Iván y Bet. Bien, Bien, continuamos. sí, gracias, gracias. Ok, entonces vamos a empezar con el slide, bueno, perdón, con la presentación que ven en pantalla. Y voy a cerrar un ratito solamente para mostrarles una información que Edu, entiendo, se las has enviado porque lo veo adjunto como documento adjunto en esta sección, ¿no? Y es esto de aquí, ¿no? Voy a, voy a ir un ratito aquí. Este que están viendo, ¿se ve en pantalla, Edu, lo que estoy viendo? ¿Es el manual? ¿Se ve? Sí, doctor Javier, sí se ve. Ah, perfecto. Bien, entonces, lo que están viendo ahorita es el manual de pronunciamientos, ¿no? De, básicamente, bueno, incluye las NIAs, pero también incluye otro tipo de normas, ¿no? Pero este manual de pronunciamientos internacionales de control de calidad, auditoría, revisión, otros encargos de aseguramiento y servicios relacionados, es donde pueden encontrar ustedes las normas internacionales de auditoría. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les he enviado, como les decía, es el volumen uno, ¿no? Y es la edición 2016-2017, porque es la última traducida oficialmente, ¿no? Al español, ¿no? Evidentemente hay una versión más reciente, pero versión inglés, ¿de acuerdo? Pero esta nos sirve bastante, sobre todo hoy, porque ya vamos a ver desde cuándo tiene vigencia la norma que vamos a hablar, ¿no? Entonces, no hay problema utilizar una edición que, digamos, no es la última internacionalmente hablando, porque esa sería la versión en inglés, ¿no? Pero este manual es muy importante. ¿Por qué? Porque contiene las NIAs. Entonces, dice que tengamos un tema de la NIA 210 o de alguna otra NIA, ¿no? Podemos revisarlo eh, para ver qué es lo que habla la norma como tal. Entonces, bueno, estoy haciendo un poquito un scroll down hacia abajo, estoy bajando un poquito para que vean el contenido, ¿no? Aquí tenemos la norma internacional de control de calidad y aquí tenemos las normas, ¿no? Conocidas como normas internacionales de auditoría. Nosotros en particular hoy día vamos a hablar de esta, de la NIA 210, ¿de acuerdo? Entonces, más adelante vamos a ir a la página 125 y vamos a ver un poquito algunos párrafos en particular de esta NIA 210 que sean relevantes, obviamente, para entender un poco más esta norma, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a utilizar este PDF que es el manual. Para los que no lo conocen, les presento, ahí está el manual, ¿no?
Y también vamos a utilizar esta presentación que básicamente, como les digo, es un pequeño resumen de la norma, ¿de acuerdo? Eh, que sirve obviamente para tener una información a la mano, pero como les digo, no puede suplantar la norma definitivamente. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a retomar las diapositivas. Bueno, Edu ya hizo una presentación más o menos mi experiencia. Eh, y justamente, bueno, como noticias que estoy regresando de Deloitte a trabajar un poco en lo que es auditoría y consultoría contable, ¿no? Justo mañana empiezo. Eh, y bueno, mi experiencia, sí, soy contador público, ¿no? He trabajado mucho en auditoría. Mi experiencia en realidad básicamente son en Big Four, ¿no? En Deloitte y en igual. También soy docente en universidad, me gusta mucho enseñar, por eso también estoy aquí, tratando de transmitirle algunos conocimientos y de hecho me encantaría también que ustedes me transmitan algunos, ¿no? Esta es la idea de una ponencia, no solamente que yo les comparta algún conocimiento que haya podido adquirir, sino que también mediante sus preguntas, comentarios, también yo pueda llevarme algo de ustedes, ¿no? Así se aprende de forma cruzada, ¿no? Bueno, tengo una maestría en administración también y estoy actualmente llevando un doctorado en administración también, que en realidad está bastante enfocado en un tema contable al final, ¿no? Pero relacionado con la gestión. Pero bueno, vamos a entrar al tema. Bueno, el alcance de esta norma, ¿sí? Eh, es lo primero que vamos a revisar, ¿no? Y acá justamente lo pueden ver, ¿no? La NI en sí, la 210, lo que habla es justamente la responsabilidad que tienen los auditores o el auditor para acordar cuáles van a ser los términos con los cuales se van a llevar a cabo la auditoría, ¿de acuerdo? Pero normalmente, ¿qué pasa? Que yo para acordar estos términos de cómo se va a llevar a cabo la auditoría, tengo que conversarlo con alguien, evidentemente, ¿no? Entonces, dependiendo del caso, lo que me dice esta norma es, en algunos casos, lo vas a, como auditor, yo tengo la responsabilidad de verlo con la gerencia directamente, o incluso, dependiendo de la estructura de la compañía o de repente de algún requisito legal o del país, es que incluso lo debería ver con los responsables del gobierno de la entidad, por ejemplo, un directorio, ¿no? O sea, voy más allá de la gerencia, incluso, depende, ¿sí? Incluso a veces en compañías mucho más grandes el tema de la responsabilidad del auditor para aceptar un compromiso se ve a nivel de comité de auditoría también, ¿no? El comité de auditoría que algunas empresas tienen, ¿no? ¿De acuerdo? No el comité de auditoría normalmente está formado por eh, personal independiente de la compañía, con mucha experiencia, que es una especie de vigilante en la empresa y que lo ayuda con algunos temas críticos, ¿no? Es el comité de auditoría, ¿no? Para ponerlo en sencillo, en realidad. Bien, entonces, cuando hablamos de NIA 210, lo que tenemos que entender es, aquí yo todavía no he hecho nada prácticamente de trabajo. Lo único que estoy evaluando es cómo se va a realizar esta auditoría, bajo qué términos. Yo como auditor tengo que plasmar ciertos términos previos. ¿Para qué? Para yo estar de alguna forma conforme en que voy a poder realizar la auditoría y que la auditoría se va a poder realizar justamente de una forma adecuada. Entonces ahora vamos a hablar un poco de a qué nos referimos, qué podía pasar, ¿no? En qué casos de repente no debería ser la auditoría, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a hablar ahora durante estos minutos. ¿De acuerdo? Hasta acá, no sé si el alcance queda claro, si tienen alguna pregunta, por favor, coméntenos, ¿no? Tuvimos un poco más de suerte, Edu, con los países, ¿no? Sí, doctor, tenemos a Agustín que nos ha confirmado Perú, Iván de Iván, Costa Rica. Nos encantaría que nos confirme desde qué lugar se están conectando, desde qué país, qué ciudad. sí, también nos gustaría que nos digan si son auditores o quieren ser auditores, ¿no? Es un poco para conocer quién nos está escuchando, ¿no? Eso es importante. O algunos que no piensan en ser auditor ni ha sido auditor, pero simplemente le interesa saber un poco más de auditoría por tema de conocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Por favor, si nos pueden compartir, sería excelente. La timidez. Bueno,
Seguimos mientras espero que nuestros amigos participantes contesten. Y algo que les decía era, bueno, pero, oye Javier, pero ¿por qué utilizas un manual 2016-2017? ¿Solamente porque está en español? Le digo, bueno, es una buena razón para usarlo, ¿no? Pero no es la única, ¿no? La otra razón es que esta norma, la NIA 210, no ha cambiado hace muchos años, ¿no? Viene desde el 2009, como verán. Entonces, a partir de ese año, se comienza a usar la norma en la versión actual y no ha sido modificada, ¿no? Entonces, no hay problema en utilizar la versión 2016-2017, ¿no? Sigue vigente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en realidad es una norma que trata un tema tan básico, o sea, básico porque es, por llamarla así, ¿no? O sea, no hay un tema contable o de auditoría complejo al respecto, ¿no? Es simplemente para estar seguros de que podemos hacer la auditoría y que el encargo de auditoría se va a llevar de forma correcta. Y si no se va a llevar de forma correcta, ¿qué acciones deberíamos tomar como auditor? Que por el lado de que estemos usando o que vayamos a revisar luego la norma del manual 2016, versión 2016-17, no nos afecte en nada porque esa norma no ha sido modificada desde hace tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que les quería comentar. Bien, entonces, algo que les hablé era que esta NIA es una norma, prácticamente es uno de los, vamos a decir así, ¿no? Es uno de los puntos iniciales que yo debería considerar en una auditoría, ¿no? A ver, ¿qué pasa en muchas firmas de auditoría? ¿No? Hay un control bastante estricto para saber si es que yo puedo brindar el servicio de auditoría, ¿ya? Si usted va a una Big Four, por ejemplo, y yo les hablo de Big Four porque, bueno, es mi experiencia, ¿no? Yo seguro que compañías que no llegan a ser Big Four, pero que también son muy, muy relevantes, como Grant Thornton o BDO, que son firmas muy, muy, muy fuertes también, eh, también tienen procedimientos como el que les voy a comentar. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que sea un cliente nuevo, ¿no? Una compañía nueva que antes no auditaba, ¿no? Porque podemos tener casos de clientes nuevos, ¿no? O podemos tener casos de clientes recurrentes, ¿no? El procedimiento, evidentemente, es más sencillo si estamos hablando de clientes que ya hemos hecho auditoría anteriormente, ¿no? Pero si es un cliente nuevo, ¿no? Hay muchos temas que se deben de cuidar, ¿no? Aquí en la NIA habla de algunos temas, pero yo también les voy a hablar algo de lo que se ve en la práctica, no solamente lo teórico, ¿no? Entonces, y claro, esto es incluso hasta antes de la NIA 810, es un paso atrás, pero me parece relevante mencionar. Entonces, puede venir una compañía muy grande a pedirme una auditoría. Entonces, lo que normalmente diría, bueno, pues es una compañía grande, me va a pagar bien, tomo la auditoría, la hago, ¿no? Pero no es tan fácil como eso, ¿no? Entonces, lo previo que tengo que hacer es evaluar, por ejemplo, qué hace esa compañía, ¿ya? ¿Qué industria opera? ¿De acuerdo? Eh, Tengo que evaluar quién es la gerencia, es gente competente, quiénes son los dueños, ¿no? Y hay que tener cuidado, porque lo que puede pasar también es que esta compañía puede ser una subsidiaria de otra compañía y esa otra compañía sea subsidiaria de otra, de otra, de otra. Entonces, es importante conocer todo el árbol, o sea, de dónde vienen estas compañías. Entonces, las empresas auditoras grandes, las casas de auditoría grandes, tienen mapeado, ¿no? Tienen un sistema específico donde te bota información sobre la compañía. Y ese sistema se alimenta constantemente, o incluso hay departamentos, personas encargadas de que ese sistema esté, digamos, con la información al día, ¿no? Claro, es difícil, pero es lo que se busca, ¿no? Entonces, normalmente cuando entras a un sistema de ese tipo, pones el nombre de la compañía y te va a votar, si por ejemplo, como a veces son firmas globales, ¿no es cierto? De repente te va a decir, oye, esa compañía se audita en tal país, ¿no? Entonces, ¿eso para qué sirve? Para hablar con el socio de ese país y preguntarle, oye, esta compañía, ¿no? O sea, cuéntame un poco, ¿hace cuánto tiempo la auditas? ¿No? ¿Hay habido un problema? Entonces, sirve para varias cosas, ¿no? Ese sistema también te ayuda, por ejemplo, a detectar que de repente las personas que están involucradas en la compañía, ya sea por gerencia, ya sea por los dueños, ¿no? O directores, son gente que de repente ha tenido un problema penal,
o algún otro tipo, o alguno similar, ¿no? O de repente se le ha acusado de lavado de activos, o sea, tema de narcotráfico, etcétera, ¿no? Entonces, hay una revisión previa importante que se hace con los clientes y no se toma un cliente así por así. En Perú, por ejemplo, hace poco hubo todo un tema, bueno, y esto no solamente en Perú en realidad, ¿no? Esto repercutió en varios países. Hubo un tema con la construcción, ¿no? Varios países, varias empresas del sector construcción estuvieron manchadas, digamos, por un escándalo, ¿no? Entonces, hay firmas auditoras que tuvieron como política no brindar la auditoría a este tipo de empresas porque son muy riesgosas para la reputación de una firma. Es algo muy importante es que hay que cuidar la reputación, ¿no? Entonces, son estos pasos previos quería comentárselos porque son muy importantes y a veces toma mucho tiempo hacer el relevamiento de información y aceptar el cliente. Entonces, una desventaja de esto, que creo que es evidente con lo que hablo, es que puedo yo perder el cliente porque me demoro mucho en evaluarlo. Eh, También hay riesgos porque yo puedo aceptar la auditoría, pero al momento de hacer indagaciones veo que no cumple con las políticas de la empresa y las políticas de la empresa lo que básicamente señalan es que yo rechace la auditoría. Entonces, ahí quedo mal también como firma porque ya le acepté la auditoría, pero después salto con el problema y le tengo que decir que no le puedo hacer la auditoría, ¿no? Entonces, ese es un tema también importante que hay que mencionar, ¿no? Pero bueno, ya entrando más a fondo en la NIA 210, ¿no? ¿Qué condiciones previas tengo que yo considerar para poder tomar este cliente de auditoría, ¿no? Entonces, acá lo pueden ver en este slide, ¿no? Uno es, tengo que evaluar el marco de información financiera y si este es aceptable y si se aplica de forma correcta, ¿no? Básicamente la representación fiel. Ahora, marco de información financiera aceptable, ¿no? En la NIA menciona dos, básicamente. O sea, expresamente menciona dos, ¿no? Uno son las NIFs, que conocemos varios de nosotros, y las otras son las NIC-SP, que son las normas internacionales de contabilidad del sector público. Claro, las NIC-SP son emitidas también por el IFAC, ¿no? Que es, bueno, no sé si conocen bien la estructura, ¿no? Pero el IFAC es un organismo internacional, que es el organismo internacional de la Federación de Contadores, ¿no? Ese IFAC, a la vez, tiene unos, vamos a decir así, suborganismos que se encargan de distintos temas. Uno, por ejemplo, se encarga del código de ética, todo lo que sea ética, que se llama el YESBA. Tiene otro que se llama el YAASB con doble A, es el que se encarga, por ejemplo, de ver las NIAs, ¿no? Y así tiene otros, ¿no? Entonces, esos otros, uno de ellos, se encarga justamente de emitir las NIC-SP. Entonces, claro, evidentemente, como las NIAs son hermanitas o primas de las NIC-SP, evidentemente en las NIAs se menciona que ese es un marco de información financiera aceptable. Pero también, en una parte de la norma dice, oye, pero ojo, yo no digo que solamente las NIFs y las NIC-SP son un marco de información financiera aceptable, podrían haber otros, ¿no? Eh, pero no los menciona, porque claro, hay muchos, entonces no podría ser una lista exhaustiva de cuáles son, ¿no? Pero, por ejemplo, uno totalmente aceptable podría ser, ¿no? Las normas americanas, las US GAAP, ¿no? Otro podría ser de repente las normas emitidas en Inglaterra, ¿no? Las UK GAAP también, ¿no? Y así, ¿no? O sea, en esos casos hay que evaluar, ¿no? El auditor tiene que usar su conocimiento para saber si es que el marco de información financiera que la compañía espera usar es aceptable o no lo es. ¿De acuerdo? Algo que se tiene que evaluar también es el control interno de esta compañía. ¿Sí? ¿Cómo funcionará el control interno de la compañía? Entonces, se tiene que evaluar también ese punto en particular para saber si es que tomo la auditoría o no la tomo, ¿no? Otro tema importante a evaluar es si es que el auditor tendrá acceso a la información necesaria para poder realizar sus pruebas de auditoría. Pero no solamente a la información, también a las personas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Que claro, y que es una mala práctica, ¿no? A veces cuando auditamos, queremos hablarlo todo con el contador. Porque claro, el contador, como al final toda la información fluye a contabilidad, entonces el contador sabe todo un poco. Pero a veces sabe tan poco de todo que de repente no nos dice la información como es.
Y me ha pasado muchas veces que el contador me dice A, y en realidad no es solamente A, es A más B, ¿no? Entonces, este B se pierde si es que solamente nos quedamos con el contador. Entonces, puede pasar en algunas compañías que hay personas que son inalcanzables porque no tienen tiempo, porque nunca están, o porque no nos quieren atender. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que no solamente la información esté al alcance, sino también que las personas con las cuales debamos de entrevistarnos o hablar para fines de auditoría también estén disponibles en el momento en que se necesita, ¿no? Puede ser gente del área legal, puede ser del área comercial, puede ser del área de tesorería, finanzas, evidentemente el personal contable también, ¿no? Entonces son temas, condiciones previas que se tienen que dar sí o sí para que yo pueda aceptar el encargo de auditoría, ¿no? ¿De acuerdo? Edu, cuéntame, ¿algo más o nos quedamos ahí? No dijeron nada más. Tenemos a Viviana de Bolivia, doctor, Ah, Perú, Costa Rica. ya está bien. Bueno, bien, está bien. ¿Cuántas personas tenemos en plataforma? Tenemos 9, doctor. Ya, está bien. Está bien. Ok, bueno, hablamos ya del alcance, vamos a hablar un poquito del objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué busco con esta NIA 210? O sea, o qué busco yo como auditor al evaluar el encargo de auditoría de forma previa, ¿no? Es justamente aceptar el encargo o no aceptar. Por ejemplo, aunque les parezca, no sé, raro, una de las preguntas cuando haces un cuestionario a veces de este tipo para saber si es que vas a aceptar el encargo de auditoría es, ¿la industria de la compañía ha cambiado? Bueno, si es no, si es un cliente recurrente, bueno, quizá no haya ningún problema, ¿no? Y puedo seguir con la auditoría, a menos que haya por ahí otro tema particular. Pero a veces puede ser que la compañía cambie de giro, ¿no? Y de repente sea un giro de negocio que sea particular, vamos a llamarle, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así están los cuestionarios a veces, ¿eh? Tal cual, como se los digo, yo no me lo estoy inventando. Dice, oye, por ejemplo, esta compañía se dedica de repente al negocio de casinos, tragamonedas, ¿no? Que tiene que ver con apuestas o con temas de apuestas. Entonces, ¿por qué preguntan eso? Porque puede ser un riesgo en algún país en particular esa industria, ¿no? De repente es una industria que está penada, ¿no? Incluso, por ejemplo, también otra pregunta es si se dedica, por ejemplo, a la industria pornográfica, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas lo que busca es identificar industrias que sean de alto riesgo para el auditor, porque podría que se apruebe la auditoría, pero va a tener que pasar mucho más filtros para ver si es que realmente se puede o no hacer esa auditoría. Eh, bueno, ese es un comentario particular que he visto en los cuestionarios, ¿no? Entonces, puede pasar también, ¿no? Como le decía, el tema de construcción, ¿no? Puede ser que, claro, yo era un cliente recurrente, hace varios años que le hacía auditoría, pero tengo que evaluar ahora si continúo o no con la auditoría. ¿Por qué? Porque de repente, oye, esta compañía está en un escándalo, ¿no? Y bueno, eso no me hace bien para mí como auditor porque pierdo reputación. O de repente es una empresa que se fue a la bancarrota. Quizá decido no continuar, ¿de acuerdo? ¿Cuándo yo puedo aceptar el encargo o continuar con él? ¿No? Porque hace la distinción la norma de aceptar o continuar. Aceptar es porque es un cliente nuevo y continuar es porque es un cliente recurrente, básicamente, ¿no? Aceptar, de nuevo, es cuando es un cliente nuevo. Continuar se refiere cuando es un cliente recurrente. Entonces, ¿cuándo yo podría continuar con el cliente, por ejemplo? Cuando las condiciones previas, ¿no? De la auditoría del año pasado, por ejemplo, se siguen dando, no han habido cambios significativos. ¿No? Claro, yo puedo continuar con el servicio. Y la B dice, ¿no? La confirmación que existe una comprensión común, tanto por el lado del auditor como por la gerencia, ¿no? Y incluso los responsables del gobierno, acerca de cuáles son los términos del encargo de auditoría. ¿Por qué? ¿A qué se refiere esto? Porque yo, vamos a ver más adelante, tengo que hacer un contrato, ¿no? En donde, vamos a llamarle contrato, ¿no? Por ahora.
porque así se puede llamar, o parte compromiso, se le conoce mucho el nombre también, en donde justamente yo identifico cuáles son mis términos para decir que sí, voy a hacer la auditoría o voy a continuar con la auditoría. Por ejemplo, para adelantar un poquito de qué estamos hablando, un término que yo podría pedir como auditor es que me pases toda la información que necesito, que fue lo que hablamos en su momento, ¿no? Que si no me vas a pasar toda la información o me vas a pasar información que está falseada o que no es completa, entonces yo no voy a poder hacer la auditoría de forma correcta, ¿sí? Pero bueno, hay varios términos que uno debería considerar, ¿no? Entonces vamos a revisar un poquito sobre eso, ¿no? Les cuento que en la misma NIA pueden ustedes encontrar eh, un ejemplo de una carta, ¿no? Donde salen cuáles son los criterios para justamente poder cumplir con lo que dice la NIA 210. Ahora, es una carta ejemplo, que no es completa al 100%, pero ayuda mucho para poder eh, cumplir con los requerimientos de NIA 210 y poder llevar a cabo nuestras auditorías, ¿no? Entonces es algo importante revisarlo para justamente, un segundo, es importante revisarlo para saber más o menos qué es lo que debemos quedar con la compañía, ¿no? Entonces, si somos auditores más informales, de repente es una carta de compromiso que eh, no nos cubra de muchos riesgos, ¿no? La auditoría es un negocio riesgoso porque pueden pasar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, puede pasar que quiero hacer una auditoría, ¿no? Y al final no puede emitir opinión porque la información nunca me la dieron, ¿no? Entonces, si nunca se lo dijeron a la compañía, puede tener un problema, ¿no? Y en algunos países incluso se podría hacer legal el problema. O sea, hay que tener cuidado con ello, ¿no? Normalmente los auditores se blindan mucho en varios aspectos, son entendibles, evidentemente razonables, para justamente poder llevar a cabo una auditoría tranquilo y con el menor riesgo posible, al menos, ¿no? Con el menor riesgo posible. Hay países como Estados Unidos, en donde si no hay ciertas reglas y el auditor no se cubre, podría terminar perdiendo la licencia, hasta incluso podría ir preso, ¿no? Entonces, es un tema importante que a veces uno puede dejarlo de lado, ¿no? Porque quizás estamos acostumbrados a la informalidad, pero hay un requisito que la NIA 210 te dice, lo que tenéis que hacer para poder aceptar o continuar el encargo de auditoría. ¿De acuerdo? Es lo que estamos revisando hoy día. Bueno, en la norma habla de definiciones, pero en realidad yo solamente les he puesto una, porque creo que es la única importante que vale la pena mencionar. Son dos las que pone la norma. Pero en realidad creo que lo que es importante acá es entender a qué se refiere la norma con condiciones previas a la auditoría, porque eso lo acabamos de ver en el slide anterior. Entonces, ahí como pueden ver, miren, ¿no? Utilización por la dirección. Eh, la dirección se refiere a la gerencia, ¿ya? En la norma le dicen dirección. Yo en el slide casi siempre lo he cambiado por gerencia, acá me olvidé cambiarlo. Pero en la traducción, dirección, ¿no? Es la gerencia también, ¿no? De repente, los colegas que me escuchan utilizan más la palabra gerencia que dirección. Yo particularmente utilizo más gerencia, ¿no? También uso dirección de vez en cuando, pero se los comento como gerencia o dirección para que sepan que es un sinónimo, y al cabo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición previa? En la utilización por parte de la gerencia, ¿no? Mejor dicho, que para la preparación de estados financieros la gerencia utilice un marco de información financiera aceptable. Entre paréntesis yo he puesto, no es que la norma lo diga, las NIF, ¿no? Es un ejemplo, ¿de acuerdo? Sí, entonces es importante, ¿no? Revisar cuál es el marco de información financiera que la compañía está utilizando, ¿sí? Entonces, hay que evaluar repito, ¿no? Hay que evaluar cuál es el marco de información financiera sobre el que se va a realizar la auditoría. ¿Por qué? Porque de repente es un marco de información financiera creado por la compañía, ¿no? Con sus propias políticas contables. Oye, pero ¿podré auditar así? O tendré que revisar qué cosa dice ese manual, ¿no?
y ver, ¿no? Porque es bien difícil que yo pueda tomar las políticas contables de una compañía como un marco de información financiera aceptable, ¿no? Muy difícil. Si son las NIF, sí, pero si es un marco creado por la compañía, muy complicado. O de repente, es decir, no, ya, uso las NIF, pero solamente en lo que me convenga. En lo demás utilizo principios inventados por mí. O sea, la gerencia se puede imaginar muchas cosas para su bien, ¿no? Para mostrar cifras más bonitas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que evaluar de nuevo cuál es el marco de información financiera que se va a utilizar y que este es aceptable, por ejemplo, dadas las regulaciones locales de repente. La regulación local, ¿qué me dice? ¿Tengo que usar NIF para pymes? ¿Qué tengo que usar? ¿No? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ok, aquí es una pregunta para ustedes, ¿ya? Para hacerlo un poco más interactivo la sesión y no estar hablando yo solito, como un monólogo, ¿sí? Les pregunto, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una limitación al alcance de la auditoría, pero antes de la aceptación del encargo de auditoría, ¿no? Yo puedo tener una limitación al alcance cuando estoy haciendo la auditoría, ¿no? De repente no me envían información que yo necesito y no puedo auditar algún saldo, de repente alguna cuenta, ¿no? Pero, ¿qué creen que pasaría si tengo una limitación al alcance de auditoría antes de la aceptación del encargo de auditoría? A, no se acepta dicho encargo de auditoría. B, se acepta, pero considera la limitación para la emisión de la opinión, ¿no? Desde el final del trabajo. Se conversa con la dirección, con la gerencia y se realizan procedimientos alternativos y depende, ¿no? ¿Qué piensan? A ver, por favor, si me ayudan con su letra, pongan la letra que ustedes crean que es la respuesta y lo conversamos en, no sé, 2 minutos. Damos su colaboración, por favor, indíquenos, de acuerdo al enunciado, qué alternativa consideran ustedes que sea correcto. Se equivocan, no pasa nada, ¿no? Si quieren poner la letra y una explicación de por qué creen que esa letra también es bienvenida. Iván nos dice la alternativa A, doctor. ¿De acuerdo? Ok. Esperamos más participación. Agustín, Carlos, Hugo, John, por favor, su colaboración. Viviana, la alternativa D. Ya. Sara, la alternativa B. Son los tres, doctor. La A, la B, la D. Ya, de acuerdo. Ok. Está bien, a ver. Vamos a ver. En principio, o sea, normalmente lo que va a ocurrir, mejor dicho, es la A, ¿sí? O sea, no se va a aceptar el encargo de auditoría. Es lo que normalmente va a pasar. Eh, pero, por eso le decía como que no hay respuesta correcta necesariamente. Pero hay que evaluar también qué tipo de limitación es y si está impacta o no en mi aprobación del encargo de auditoría. ¿De acuerdo? Entonces, si nos queremos poner creativos, digamos, la respuesta sería la D, depende, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué depende? Porque depende justamente de la limitación, qué tipo de limitación sea. Puede ser que yo converse con la dirección, que es como que es la respuesta, que es no la respuesta, perdón, no, la alternativa C, converse con la gerencia y vea qué forma hay de subsanarlo, ¿no?
siempre y cuando la limitación no sea muy significativa, ¿no? Si la limitación es muy significativa y no puedo hacer nada más, simplemente hay una limitación y no puedo hacer nada, lo más probable es que no acepte el encargo de auditoría, ¿no? Entonces le decía que normalmente lo que va a pasar, muy probable es que no se acepte el encargo de auditoría. Pero hay que ver qué limitación es, ¿no? Acá estamos haciendo una pregunta muy general. Entonces, la respuesta sí más sencilla sería la D, porque tengo que evaluar la situación una situación en particular, ¿no? Va a depender, como les digo, de qué limitación es y si esta de alguna forma se puede encontrar alguna forma de que no me impacte en aceptar el encargo de auditoría. Qué limitación podríamos tener, por ejemplo, al alcance? Esa es una buena pregunta también, ¿no? Porque así podemos entender también la respuesta, ¿no? Entonces, una limitación al alcance de auditoría para la aceptación podría ser, por ejemplo, justamente lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Oye, que el marco de información financiera no sea eh, uno que represente fielmente la situación de la compañía. En ese caso, oye, si el marco de información financiera no va a representar fielmente los estados financieros, ahí sí es muy difícil que yo pueda aceptar el encargo de auditoría. Entonces, habría que ver qué situación estamos para ver qué alternativa buscamos y poder aceptar el encargo. Lo que buscamos, evidentemente, siempre es aceptar el encargo de auditoría, pero tampoco vamos a aceptarlo así porque sí, ¿de acuerdo? Obviamente, lo que me estoy hablando va a depender si yo soy una compañía de auditoría muy grande o muy pequeña, ¿no? Porque, para ser sincero, ¿no? Mientras más grande soy como firma, más probabilidad tengo, digamos, de rechazar un encargo. ¿Por qué? Porque si acepto un encargo, que no debería, entre comillas, me pega tan fuerte en la reputación que al final es totalmente no beneficioso para la firma, ¿no? Pero firmas más pequeñas podrían jugársela, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no están muy expuestas, ¿no? Y pueden tomar esos riesgos, ¿no? Entonces, hay situaciones diversas. Y en realidad, bueno, la respuesta sería la D, ¿no? Pero como les digo, es muy usual que al final, si tenemos una limitación, el problema sea en que no vayamos a aceptar el encargo de auditoría, ¿de acuerdo? Y voy un ratito a la norma, voy a salir aquí de la presentación, voy a ir a la norma, ¿de acuerdo? Aquí, página 125, voy a ver, vamos a ver, miren, quería mostrarles por aquí. Aquí está un pequeño párrafo en realidad la norma, ¿no? El párrafo 7 es el que estamos hablando ahorita. Si la dirección, o sea, la gerencia o los responsables de gobierno, por ejemplo, el directorio de la entidad, incluyen la propuesta de los términos de un encargo de auditoría. O sea, la propuesta de los términos es lo que les decía, que ese es este contrato que se firma, donde el auditor establece sus condiciones para que el encargo de auditoría se dé, ¿no? La imposición de una limitación al alcance del trabajo del auditor, de tal forma que el auditor considere que tendrá que negar la opinión sobre estados financieros, el auditor no aceptará dicho encargo con limitaciones como encargo de auditoría, salvo que esté obligado a ello por disposiciones legales o reglamentarias. Entonces, ¿por qué la respuesta depende? Porque quizá por algún tema legal o reglamentario yo tenga que aceptar igual la auditoría, ¿no? Entonces no tengo otra escapatoria, digamos. Pero tendría que ser por eso en particular. Y claro, que la limitación sea tan fuerte que me lleve a mí a denegar la opinión sobre el estado financiero, ¿ya? Si es una limitación que de repente me va a llevar a mí solamente a hacer una salvedad, porque espero que me dé una salvedad, quizá podría tomar, o sea, es más, puedo tomar el encargo, ¿no? Por ejemplo, yo, bueno, no yo, en realidad no, yo no, porque yo no he visto bancos, ¿no? Pero mis compañeros, ¿no? Hace muchos años, ya hace, será 5 años, estuvieron auditando un banco local, ¿ya? Un banco no muy conocido. ¿Y qué pasaba? Que tenían ellos, sabían que los estados financieros de años pasados de ese banco, que había sido auditado por otro auditor, que también era una Big Four, ¿no? Les había calificado, ¿no? Les había calificado durísimo, ¿no? Y no recuerdo si tenía, no me acuerdo si, y es más, tenía, me acuerdo que las calificaciones eran
tanto por alcance, o sea, porque, no, por ejemplo, no habían podido revisar alguna cuenta o varias cuentas, pero también era por desviación en principios, o sea, tenían de todo, ¿ya? Y no me acuerdo si tenían una opinión negativa o una opinión, o una abstención de opinión, ¿ya? Me parece que era una abstención, pero no estoy seguro. Pero era terrible. Y aún así, eh, se aceptó la auditoría. ¿Por qué? Porque se hizo una evaluación y se dijo, oye, dado los puntos que este auditor ha hecho, que ha sacado en su dictamen, yo creo que no voy a denegar la opinión, ¿no? Sí va a ser una opinión calificada de hecho, pero yo creo y considero por X, Y razones que mi opinión no va a ser denegada. Esta será una opinión negativa de repente, ¿no? Pero que denegar la opinión es no dar la opinión prácticamente, o sea, es abstención. Igual se tomó la auditoría de este banco, ¿no? ¿De acuerdo? Podría pasar similar si es que por un tema legal sí o sí lo tengo que auditar, ¿no? Si me imponen hacerlo, bueno, no me queda de otro, ¿ya? Entonces, como les decía, es difícil que yo acepte el encargo, pero hay casos particulares que podría pasar, ¿no? No sé si hay alguna duda ahí sobre ese tema. Bien, ok. Entonces, bueno, ya hemos hablado de, oye, sí, pues, ¿no? Los términos del encargo de auditoría, hay un acuerdo escrito, que es una especie de contrato, ¿no? Pero no hemos hablado de qué contiene esto, ¿no es cierto? Eso es algo importante. ¿Qué contiene este acuerdo que el auditor tiene que realizar para que justamente la auditoría se dé? ¿No? Estamos hablando antes que sea la auditoría esta, ¿no? Entonces, eso lo pueden encontrar justamente en la PPT o en el slide que ven en pantalla en este momento. Entonces, por ejemplo, algo que tengo que incluir, ¿no? En esta carta, personalmente yo la conozco mucho como carta de compromiso, ¿no? Pero puede ser, podemos llamarle, como les digo, contrato. No sé si ustedes tienen otro nombre, si quieren pueden compartir el nombre que ustedes utilizan, ¿no? Pero al fin y al cabo es el contrato en el cual el auditor dice, oye, mira, la auditoría, ¿no? Se va a llevar bajo estos criterios. Porque si no fuera así, yo no puedo hacer la auditoría, ¿no? Lo interesante es que, claro, si ustedes, por ejemplo, leen una norma contable, ¿no? Una norma de auditoría, e incluso leen algún tema legal, van a ver que un contrato no necesariamente es un acuerdo escrito. Por ejemplo, NIF 15 te dice que los acuerdos, o los contratos, mejor dicho, no son escritos necesariamente, sino también pueden ser un tema verbal, ¿no? Pero acá específicamente la NIA te dice que tiene que ser un acuerdo escrito. Ya no hay un tema verbal, que yo hablé y le dije, no. Aquí, si no está escrito, es como si no existiera, ¿no? Entonces, sí o sí, tiene que estar puesto por escrito, ¿ya? Algo sumamente importante, no nos podemos olvidar, de que tiene que haber un contrato por escrito cuando vamos a hacer una auditoría. Claro, si ustedes no quieren cumplir con NIAS, si quieren no lo hacen, ¿no? Pero si ustedes dicen que están auditando bajo NIAS, en teoría, tienen que cumplir con este acuerdo escrito, ¿de acuerdo? Entonces, tema sumamente importante, ¿no? A veces uno quiere arrancar la auditoría y dice, arranquemos, ¡plá! ¿No? De frente, sin contrato. Eso debería ser prohibitivo. No se puede arrancar la auditoría sin tener un contrato firmado, ¿ya? Si soy una empresa pequeña de auditoría, quizá ese control me lo podría saltar, de verdad, porque bueno, no sé, tengo que, tengo que existir en mi profesión y si no empiezo no me pagan, etc. En teoría, ¿no? Bueno, usted, me estoy remontando un caso que podría ser, que podría pasar. Pero, por ejemplo, las firmas de auditoría grandes sí están sumamente prohibidas de realizar una auditoría si es que no hay contrato. Es casi imposible que se dé, hay muchos controles para eso. Casi imposible, ¿no? Porque no puedo decirlo, no puedo decir que no se dé, porque bueno, no conozco todas las situaciones. Pero hay un control muy fuerte, ¿no? ¿Y por qué? Porque el tema reputacional siempre se cuida bastante. ¿De acuerdo? Bien, entonces, por ejemplo, ya, incluye esta, este contrato, esta carta de compromiso, esta carta de encargo, ¿no?
Por ejemplo, dice, ¿no? Dice, el objetivo y el alcance de la auditoría del Estado financiero, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la auditoría? Creo que lo sabemos casi todos, o todos, ¿no? Básicamente dar una opinión, ¿no? Y el alcance, bueno, el alcance, ahorita lo vamos a ver en el modelo más o menos que podemos decir en el alcance de la auditoría. Pero un alcance de auditoría básicamente es lo que voy a revisar, ¿no? Lo que voy a revisar, que son los estados financieros y las notas prácticamente, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del auditor? Sí, que eso también está especificado en el dictamen al final, ¿no es cierto? La responsabilidad del auditor es justamente emitir una opinión, pero que esa opinión esté sustentada con un trabajo de campo, con procedimientos de auditoría, con pruebas de auditoría que respalden esa opinión, ¿no? Todo el trabajo de auditoría recae en la opinión. Ahora, evidentemente aquí va a depender, eh, ya hablando un poquito del dictamen, ¿no? De cómo se va a plasmar esto en el dictamen, ¿no? Porque estamos hablando que estamos usando, por ejemplo, en Perú, todavía el dictamen, digamos, versión pasada, ya que, ¿no? Que no es la última versión, la responsabilidad del auditor va a estar plasmada prácticamente en un solo párrafo, ¿no? Pero si estamos hablando de la última versión del dictamen, que ya tiene varios años en boga, en 2015 me parece, eh, ahí sí es distinto, ¿no? Porque la responsabilidad del auditor está descrita de varias formas, ¿no? Pero bueno, no es un tema de esta sesión, ¿no? La responsabilidad de la gerencia, ¿no? Eso es algo importante, siempre lo menciono, porque me interesa que todo el mundo lo sepa y a veces no queda claro, ¿no? Uno de los grandes problemas que enfrenta un auditor, y los que son auditores seguramente les habrá pasado, es que la gerencia piensa que si por ahí hay un error y no se detectó, es culpa del auditor. No es culpa del auditor. Los estados financieros son responsabilidad de la gerencia, ¿ya? Son responsabilidad de la gerencia. Ahora, está bien, claro, yo como auditor supuestamente debería poder detectar los errores y a tiempo, etcétera. Está bien, pues sí, es verdad. Pero tampoco le puedes echar la culpa al auditor de eso, ¿no? No le puedes echar la culpa, porque en realidad al final la responsabilidad es la gerencia. Hay muchas compañías que lamentablemente lo que hacen es, claro, esperan que el auditor revise, que encuentre error y ajusta lo que tenga que ajustar, ¿no? Esto no es hacer su trabajo, pues, eso es esperar que el auditor le haga el trabajo, eso no está bien, ¿ya? Lo comento porque es algo que pasa mucho, ¿no? Eso es cuando le detectaba un error al cliente un poco tarde, era mi culpa, ¿no? O la culpa del equipo, lo que fuera, ¿no? Entonces, eso de ahí hay que tener cuidado, ¿no? Y siempre hay que recalcar de quién es la responsable, ¿de acuerdo? La responsabilidad de la gerencia, no, para terminar esta parte, es que los estados financieros se presenten de forma viable, para ponerlo en palabras simples, ¿no? ¿Qué más? En esta carta también tiene que decirse sobre qué marco de información financiera aplicable se va a realizar la auditoría. Por ejemplo, NIF, por ejemplo, NIC-SP, por ejemplo, US GAAP, por ejemplo, alguna otra norma que sea aplicable para el caso particular. NIF para PYME, de repente, no lo sé. Bueno, ¿qué más dice? Dice una referencia a la estructura y contenido que se espera de cualquier información emitida por el auditor y una declaración de que pueden existir circunstancias en las que el contenido y estructura del informe difieran de lo esperado. Entonces, claro, yo en esta carta digo, bueno, ¿qué cosa voy a emitir al final? Voy a emitir una opinión, ¿no? Con estas características, etcétera, etcétera. Pero también tengo que decir, oye, ojo, yo estoy partiendo de la premisa de que la información es fiel, ¿no? A lo que realmente ha ocurrido en la compañía. Pero, ojo, puede pasar que encuentre algo que me indique que no es así y por ende mi opinión, si no corriges, podría modificarse. Bueno, eso también hay que ponerlo, es importante. ¿Y hasta acá alguna consulta, duda? Creo que está bastante claro, pero por si acaso. Por el momento no tenemos preguntas, doctor. Si tuvieran preguntas a los participantes, por favor, pueden enviarnos vía chat. De acuerdo. Está bien. Pensé, Edu, que nos habías abandonado y que ya no estabas en las transmisiones, la verdad. No, doctor, no. Porque en las últimas dos, creo, o no, no me acuerdo, pero no has estado, así que bueno. Dije, Edu ya no estás en ya. Se fue. Está Estábamos organizando. en la membresía de NIF, doctor.
Ah, ya. Me tienes que invitar ahí también. Oh, sí, sí, doctor. Vamos a Está estar bien, está bien. transmitiendo. Está bien. Bueno, perfecto. Si no hay consultas, y si las hay, no se preocupen, envíenlas mientras yo voy comentando lo que continúa. ¿De acuerdo? Perfecto. A ver. Ok. Entonces, como les dije, esta norma habla sobre, digamos, dos situaciones en particular, ¿no? Una es, ¿qué pasa cuando son auditorías recurrentes? O sea, es un cliente que yo ya he visto durante varios años. También menciona, ¿no? ¿Qué pasa cuando es un cliente nuevo, particular? Eh, principalmente, digamos, ¿no? No te lo dice así tal cual, pero se entiende cuando uno lo lee, ¿no? Auditorías recurrentes y auditorías nuevas, ¿no? O primer año también se le dice a veces. Entonces, como les comentaba, la auditoría recurrente, el tema es más sencillo porque yo ya conozco a la compañía, ya la evalué anteriormente, seguramente el año pasado o el anteaño pasado o constantemente. Entonces, es más sencillo, ¿no? Es más sencillo. A veces tengo que eh, solamente actualizar el honorario y ya está, ¿no? Algo así, por decirlo así. Es más sencillo, ¿de acuerdo? En principio debería al menos ser más sencillo, a menos que ocurra lo que ya hablamos en un momento, ¿no? Que hay algún cambio muy significativo en esa compañía y que tenga yo que evaluar o hacer un trabajo adicional. Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Algo que me pasó ahora que recuerdo, ¿no? Era que una compañía que hace un negocio específico, ¿no? Digamos un negocio X, y se quiso diversificar. Entonces, entró, por ejemplo, al sector construcción justamente cuando todavía todo este problema de construcción. O sea, entra en construcción y salta el problema de construcción, ¿no? Que había temas de corrupción, fraude, etcétera. Oye, ¿qué hacemos, no? Porque la compañía ahora está metida en esto, pero no, o sea, no se sabía si estaba metida en corrupción, fraude, ¿no? Pero estaba metida en un negocio de construcción. Y estaba metido con algunos de los implicados en estos fraudes que se dieron, esta corrupción. Ahí sí, por más que sea una auditoría recurrente, quizá hasta rechazas el cliente, ¿no? Entonces, no es un tema tomarse a la ligera, es recurrente ya. O sea, hay que averiguar en qué está el cliente. Hay que tener cuidado, ¿no? Se diversificó el cliente, era un cliente agrícola, por ejemplo, y dijo, no, veo que hay plata en construcción, me meto en construcción. Y falta el tema, ¿no? Y lo peor es que uno de sus socios en el negocio de construcción era alguien que estaba bastante embarrado, ¿no? Otra compañía que estaba bastante embarrada. Uy, ¿y ahora qué hacemos? Entonces hay que evaluar si se puede continuar o no con el cliente, ¿ya? Que ten cuidado. Y bueno, ¿qué dice, por ejemplo, la norma, no? En estos casos, o sea, de auditorías recurrentes, el auditor tiene que valorar si las circunstancias requieren la revisión de los términos del encargo, que es como lo que está hablando, ¿de acuerdo? Y si es necesario, ¿no? Hacer alguna modificación o no, ¿de acuerdo? Ahora, normalmente eh, yo tengo unos criterios o una carta más o menos estándar donde ya está eh, los conceptos básicos que yo voy a pedir como auditor. Y ese es el ejemplo que les decía que está en la norma. Pero puede pasar que en algunos casos la gerencia me diga, oye, ¿sabes qué? Hay que hacer alguna modificación a esos términos que normalmente tú puesto o me pones en la carta, ¿no? Entonces, en principio, eso se podría dar, sí, pero ¿cuándo creen que se podría dar eso? O sea, ¿cuándo me puede decir, oye, bueno, eh, mis términos son estándar y, y no son modificables? Tampoco suena muy razonable, ¿no? Ser tan estricto. Entonces, ¿se puede hacer una modificación a los términos usuales de una carta de compromiso de una auditoría para la aceptación del encargo de auditoría o no? La respuesta es que sí, sí se puede, pero siempre y cuando estas modificaciones sean razonables, ¿no? Por ejemplo, hay que evaluar, ¿no? De repente, esto me ha pasado también en la vida real, ¿no? O sea, un caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dicen, ya bueno, quiero que me hagas la auditoría de la empresa tal. Ya, ok. Y cuando está por empezar la auditoría, es más, ya teníamos algún trabajo realizado de auditoría, me dice, ¿sabes qué? Ya no quiero auditoría, quiero solamente una revisión limitada a, no sé, por ejemplo, junio, por decir algo, ¿no?
Pero ¿será razonable esto o no? ¿Qué cosas se pueden evaluar ahí, por ejemplo? Se tiene que evaluar, oye, la empresa es pública, o sea, pública me refiero a que cotiza en bolsa. Si cotiza en bolsa, tiene que presentar estados financieros anuales, o sea, no le sirve una revisión nada más, le sirve la auditoría. Les digo, bueno, a ver, hay que ver, la auditoría, ¿se la va a hacer alguien más? No, ya. Entonces, hay que evaluar los casos, ¿no? Ahora, si es una empresa que no es pública, o sea, que no está en la bolsa, lo que se debería ver es, bueno, ¿por qué hace este cambio la compañía, ¿no? Al encargo. ¿Por qué quiere que hagamos una revisión? Puede ser, por ejemplo, que fue uno de los casos que me pasó, que la compañía es tan pequeña para la subsidiaria que ya una auditoría no le sirve. Solamente con una revisión de saldos a tal fecha, para darse una idea de que las cosas van más o menos, es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, antes de repente la compañía sí era suficientemente grande como para que le importe la matriz, pero ahora no, se redujeron las operaciones y ya no le interesa que se audite. Entonces hay que ver en qué caso se puede cambiar estos términos, ¿no? No son inflexibles, se pueden cambiar, ese es el mensaje particular. Bueno, en principio, lo usual es que no se cambien, pero si se cambian, hay que usar juicio y ver si es que estos son razonables y el porqué del cambio también entenderlo, ¿no? Eso es sumamente importante. Bien, ahora, si en caso cambian, ¿no? Decimos, bueno, sí, pues se cambia el acuerdo, entonces, en esos casos, lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que hacer es firmar un nuevo contrato, ¿no? Eh, Prácticamente la norma te dice que no debería ser una adenda al contrato, sino que tengas que hacer un nuevo acuerdo.